María Zambrano fue una filósofa española, alumna de Ortega y Gasset, a quien consideró siempre su maestro. El pensamiento de María Zambrano, efectivamente, estuvo influido por la crítica de Ortega a la razón moderna y por su idea de razón vital. Pero Zambrano fue una filósofa independiente que desarrolló ideas y conceptos propios, también marcados por su trato personal con Miguel de Unamuno y Antonio Machado, y sobre todo por la poesía de este último. En este vídeo vamos a centrarnos en lo que consideramos la idea principal de su filosofía, su concepto de razón poética. Antes de adentrarnos en esta tarea y para que se entienda mejor la forma de pensar de Zambrano, es preciso resaltar que, como toda su generación, se vio fuertemente marcada por la Guerra Civil Española. En este caso, sus fuertes convicciones democráticas y republicanas la llevaron al exilio el año 1939 al terminar la guerra. La reflexión sobre la democracia y la vivencia del exilio marcarán siempre su pensamiento. Si hubiera que definir la democracia, podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no solo es permitido, sino exigido ser persona. El exilio para Zambrano significó la búsqueda de un hogar, un cobijo frente a la pérdida del suyo propio. Pero sobre todo, el exilio para Zambrano es la vivencia del desarraigo. Esta pérdida de las raíces es para ella una de las características esenciales del hombre moderno, que está inmerso en un profundo nihilismo. Sabemos que ello, lo esperado, no está ahí, ni cerca ni lejos, y entonces nos damos cuenta de que vivimos enteramente solos. Y vivir a solas es vivir a medias, es estar recluido, condenado, negado también, es estar en reserva y a la defensiva. Se puede morir aun estando vivo, se muere de muchas maneras, en ciertas enfermedades, en la muerte del prójimo y más en la muerte de lo que se ama y en la sociedad que produce la total incomprensión, la ausencia de posibilidad de comunicarse, cuando a nadie le podemos contar nuestra historia. Con la experiencia vital del exilio, María Zambrano comienza su discurso poético. Su concepto de razón poética usa una terminología sacada de la etimología, precisamente de poiesis en griego, es decir, creación, producción, y utiliza el lenguaje como vehículo de la experiencia del propio vacío, de la nada, para crear, pensar. Remarcamos esto para poner de manifiesto una de las características más importantes del pensamiento de Zambrano, su manera tan especial de utilizar el lenguaje, tan cercana a la prosa poética. Es un lenguaje hermético, difícil de captar y lleno de metáforas, que se van conociendo y nos vamos familiarizando con ellas a medida que se lee su obra. Vamos ahora, con estos pocos instrumentos, a ir introduciéndonos en el pensamiento de María Zambrano, tan diferente a otros y tan peculiar. María Zambrano estaba de acuerdo con Ortega en la crítica de éste al concepto de razón de la época moderna, una razón instrumental, analítica, alejada de la vida. Pero ella, influida en principio por la razón vital orteguiana, va en otra dirección. ¿Por qué? ¿Hacia dónde? La filosofía, como decía Ortega, se ha olvidado de la vida, pero, según Zambrano, la razón instrumental, la razón científico-técnica, basada en la lógica del pensamiento apofántico, tiene que ser sustituida por una razón que capte lo que el ser humano lleva dentro, porque lo que lleva dentro es el alma, es el sentir de las propias entrañas. Zambrano hace una crítica a la razón moderna que está desarraigada de la vida. Es una razón impávida, impasible, sin sentimientos,
absoluta. Para Zambrano la vida es la creadora original del pensamiento. Se piensa desde lo vivido, desde lo sufrido. El pensamiento, por lo visto, tiende a hacerse sangre. Por eso pensar es cosa tan grave, o quizá que la sangre ha de responder al pensamiento. La razón instrumental y técnica ha olvidado el sentimiento, la parte más profunda del ser humano, según Zambrano. La razón poética es la única capaz de intuir el vínculo que tiene el hombre entre la razón y el sentimiento. Este vínculo es el alma. Ortega llamaba al alma región de los sentimientos. Zambrano, región de las entrañas, sede del sentimiento, de la pasión del vivir. Por esto, para Zambrano, el alma es algo íntimo, a lo que sólo se puede acceder a solas con uno mismo, en silencio. Para conocer su alma, el hombre necesita una especial soledad o pasividad, porque tiene que mirarse por dentro. Es necesario bajar a los ínferos, dice Zambrano. De ahí que nos proponga saber mirar. Por esto Zambrano gustaba tanto de leer a Machado, a Nietzsche y a Pascal. Para poder mirar el alma, no tenemos método científico posible. Sus características intimistas y personales casi no se pueden conceptualizar. Pero, ¿quedará así siempre? ¿Permanecerán sin luz estos abismos del corazón? ¿Quedará el alma con sus pasiones abandonada al margen de los caminos de la razón? ¿No habrá sitio para ella en ese camino de vida que es la filosofía? En parte, esta manera de pensar, Zambrano la experimenta muy nítidamente con el exilio, con el desarraigo que siente y el dolor por la lucha entre españoles. Entonces es cuando ella siente y piensa la soledad del hombre moderno, que ha perdido el fundamento ontológico que significan los dioses, y necesita salir de ahí, ir más lejos, buscar otros horizontes. Para ello está la razón poética de María Zambrano. De la razón poética es muy difícil, casi imposible hablar. Es como si hiciera morir y nacer a un tiempo, ser y no ser, silencio y palabra, sin caer en el martirio ni el delirio que se apodera del insomnio del que no puede dormirse, solamente porque anda a solas. ¿Lo llamaríamos desamparo? Tal vez. Terror de perderse en la luz aún más que en la oscuridad, necesidad de la respiración acompasada, necesidad de convivencia, de no estar sola en un mundo sin vida, y de sentirla no sólo con el pensamiento, sino con la respiración animal que respira, sentir la vida donde está y donde no está todavía. En este logos sumergido, en eso que clama por ser dentro de la razón. Es decir, la razón poética es una actitud, una manera de captar esa vida íntima y personal que palpita dentro del ser del hombre. Es sacarlo a la luz de donde aún hay oscuridad. La razón poética saca al alma de las tinieblas. Como vemos, Zambrano había leído a los presocráticos, a Platón, y utiliza sus metáforas, luz, oscuridad, día, noche, aunque las utiliza con otros matices. Así entendemos por qué María Zambrano utiliza tantísimas metáforas en sus escritos. Zambrano utiliza el lenguaje como un símbolo. Las palabras deben mostrar el sentir del alma, como lo hace la música. El lenguaje de María Zambrano, además, tiene siempre o casi siempre varios sentidos, porque pretende captar las tensiones internas del alma. Por esto, muchas veces, es la música la que mejor expresa el sentir del alma, porque no hay palabras que lo puedan expresar. De ella sale, desde su silencioso palpitar,
la música inesperada por la cual la reconocemos. Lamento, a veces llamada, la música inicial de lo indecible que no podrá nunca, aquí, ser dada en palabra. Mas sí con ella la música inicial que se desvanece cuando la palabra aparece y queda en el aire como su silencio, modelando su silencio, sosteniéndola sobre un abismo. Después de la música viene la poesía, de ahí su prosa poética. En la filosofía de María Zambrano, la razón poética tiene varios significados. Por un lado es metafísica, ontología, porque quiere captar la verdad del ser. También es ética, porque Zambrano pretende que conociendo su alma, el hombre se perfeccione, busque un horizonte mejor, tenga un asidero y una esperanza. Dentro del concepto de esperanza de Zambrano hay un sentido religioso, místico. Ella pensaba que los hombres hemos creado como refugio a los dioses y por esto ahora el hombre moderno, sin Dios, sin lo sagrado, necesita tener la posibilidad de buscarlo. Puede estar en el horizonte de muchas almas. Zambrano pretende, con su razón poética, intuir la dinámica interna del alma del hombre, sin violencia, pausadamente, y poder comunicarlo a los demás, como San Agustín hacía en sus confesiones. Así, el alma es para Zambrano el ser, que no es un ser absoluto, estático, es un ser cambiante, que pasa constantemente a no ser. La verdad es intuir esa dinámica interna cuyo tiempo no es lineal, sino curvo, espiral, de ida y vuelta, de salida y regreso, porque es el tiempo del sentimiento, de las entrañas. La razón poética, en su andadura y dinamismo, será alternativa o simultáneamente método hermenéutico y acción metafórica capaz de ver y expresar un tipo de cosas y experiencias en términos de otras, estableciendo enlaces y relaciones imprevisibles mediante un logos que se sumerge hasta el oscuro origen, sondeando lo desconocido, eso que clama por ser dentro de la razón. Escribió en 1989. Concluimos ahora este intento de análisis de lo que era para Zambrano la razón poética, explicando el sentido de algunas de las metáforas más utilizadas por ella en sus escritos. Muy importante y muy gráfica es la metáfora de la luz. La luz, en el pensamiento filosófico, siempre significa comprender, razonar, saber. Pero Zambrano habla de una luz que no signifique la razón que todo lo puede, segura de sí, conocedora de la verdad, sino una razón sin ensoberbecer. Por eso, muchas veces utilizan los términos alba y aurora como nacimiento de una nueva luz, más tenue e insegura. Dintel y umbral son metáforas que nos hablan de la transición de un tiempo a otro, o de dos sucesos muy diferentes que implican un cambio en nuestra vida. El título de su libro, Claros del Bosque, es, en sí mismo, una de las metáforas más importantes de Zambrano. Expresa la luz de la aurora y también la oscuridad, el ser y el no ser del alma. El claro es el centro donde se capta en silencio la verdad del alma. El bosque, la oscuridad a la que se retorna constantemente, porque, como ya sabemos, el ser es sentir, y el sentir fluye constantemente. Y mientras el ser que se ha recibido tiende a esconderse, un algo, alma habría que llamarlo, tiende a salir del interior del recinto. Gran tranquilidad ha proporcionado a gran parte de la psicología y a otras ciencias humanas o del espíritu el prescindir de esto que parece que se nos da a sentir como esta llamada tradicionalmente alma. Sin duda, por ser un supuesto metafísico
y una manifestación de la vida sin cuerpo y el soporte igualmente tradicional, conditio sine qua non de la mística, le cupo esa suerte. Su existencia constituye un obstáculo para la razón analítica. Es posible, tranquilamente, someter al análisis el alma misma. Su concepto es otra cosa. Puede ser analizado y aún reconstruido como cualquier otro concepto. Pero ella, el alma, ¿cómo será analizada si no está propiamente en nosotros, ni en otro, ni menos todavía en sí misma? ¿Cuándo se ha visto un alma ensimismada? Claro está que aquello que se ensimisma o por lo cual nos ensimismamos tampoco se ha visto, y menos aún en esa dirección de las ciencias en que no se busca ver. El alma se mueve por sí misma, va a solas, y va y vuelve sin ser notada, y también siéndolo.